Hola a todos, mi nombre es María Fernanda y a continuación voy a compartirles un poco de información sobre un artículo que se llama Spirometer Demo with Freescale Microcontrollers, escrito por Jorge González. Entonces, primero, ¿qué es espirometría? Espirometría es una serie de test que se le hacen a una persona para determinar la capacidad respiratoria de ella. Entonces ellos hacen estos test con el objetivo de diagnosticar a una persona con una enfermedad o pues verificar que esté bien. O sea, es decir, si verificar si una persona tiene, no sé, una fibrosis muscular, un asma, un EPOC, cualquier cosa. Entonces la persona simplemente llega, se tapa la nariz, coge aire y exhala a través de este tubito que vendría directo a lo que llamaríamos espirómetro. Entonces, ¿qué parámetros mide la espirometría? Entonces, para nosotros poder hablar de respiración tenemos que tener claros ciertos conceptos. Entonces, ¿qué es FBC? Eso traduce Force Vital Capacity, que quiere decir el volumen de aire que puede ser exhalado por una persona a máxima velocidad en una inspiración completa. Por otro lado, FEB quiere decir la cantidad de volumen inspirado por una persona en un segundo, después de haber tomado una respiración profunda. Otros conceptos que tenemos que tener claro es Peak Inspiratory Flow y Peak Expiratory Flow, que como el mismo nombre lo dice, quiere decir el máximo flujo que una persona logró inspirar y exhalar respectivamente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver que la capacidad vital de un hombre es mayor que la de una mujer. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la capacidad expiratoria en un segundo, es mayor en los hombres. Entonces, basado en esos datos, podemos saber si una persona no logra tener los resultados acordes a su género y a su edad. Entonces, cuando nosotros utilizamos un espirómetro, lo que nos da de información es un espirograma. Entonces, en el espirograma hay aquí podemos ver dos partes de la gráfica, una para expiración y una para inspiración. Aquí nos muestra el pico máximo de expiración y también nos muestra el de inspiración, y además nos muestra la capacidad vital forzada de la persona. Entonces, ya basado en esto, pues el médico empieza a hacer como sus diagnósticos. Entonces, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hacen estas medidas? Para poder empezar a explicar cómo hacen estas mediciones los espirómetros, tenemos que hablar de la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí tenemos algo que se llama el efecto Venturi. Entonces, si yo me paro en este punto y me paro en este punto, pues vendría siendo la misma altura, es pues este punto respecto al otro. Entonces, estos dos factores se van. Después tenemos que pensar, por ejemplo, en la velocidad. Entonces, el área K es muchísimo menor que el área K. Entonces, si esta área es menor que esta otra área, entonces en la ecuación de continuidad, pues esto se tiene que conservar. Entonces, ¿cómo lo va a conservar? Bueno, no puede compensar el área, o lo va a compensar la velocidad. Por lo tanto, este factor de acá aumentaría y por lo tanto B2 sería mayor que B1. Por otro lado, nosotros ya sabemos que entonces listo, este factor es mayor que este otro factor. Entonces pasa lo mismo, entonces las presiones tienen que verse compensadas. Entonces, ¿cómo va a compensar este? Entonces, si este es mayor, por lo tanto, la presión acá va a ser menor que la presión acá. Es decir, la presión acá en el punto 2, donde está estrecho, vendría siendo menor que la presión acá en el punto ancho. Entonces, utilizando el principio de Bernoulli, es como ya empiezan a funcionar los sensores de flujo. Entonces nos concentramos acá en el punto A y B, y dependiendo de la dirección del flujo, pues va a tomar una medida. Y ya utilizando esta medida, pues estas diferencias de flujo, ya él empieza a hacer lo mismo, pues la misma deducción que hicimos ahorita. Tenemos la ecuación de Bernoulli y tenemos la ecuación de continuidad. Aquí hay un pequeño error, no es B2, sino que vendría siendo B1. Entonces se despeja la velocidad 1, tenemos este valor, y ya a partir de esto pues ya despejamos lo que vendría siendo el flujo. Entonces es muy interesante porque con esto logramos cuantizar algo que para nosotros es tan natural como lo es respirar. Entonces ya a partir de este principio pues ya se hacen todo, pues ya empiezan a funcionar todos los microcontroladores y pues la parte electrónica del dispositivo, el cual les explicaré en la siguiente parte.